Que es la pregunta número 4. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces, cuando la Biblia empieza en el libro del Génesis, en el capítulo 1, ya es una historia comenzada, por decirlo de alguna forma, porque empieza no introduciéndonos al personaje principal de la Biblia, como nuestras historias modernas. En la Biblia Dios ya está, ¿verdad? Y te dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí ya vemos, inclusive, se manifiesta en el Dios trino y uno, ¿verdad? Desde la palabra Elohim, que nos habla de el gran Dios, que es, en el hebreo es dioses en plural, aunque eso es tema de la siguiente clase. Pues Dios ya está en las escrituras desde el principio. Entonces, Dios nos va mostrando progresivamente en la palabra quién es Él, ¿verdad? Yo toda la semana tuve una lucha larga, por ahí ya les platicaba el día de ayer en casa. Sentía esta pregunta y el hecho de enseñarla, o sea, estaba pensando, ¿cómo enseñar a la iglesia qué es Dios? O sea, no es tanto la dificultad no es la misma dificultad de enseñar quién es Dios, ¿no? Y la respuesta es muy simple: Dios es mi Padre y el Señor Jesucristo, su Hijo, y el Espíritu Santo que mora en mí. Eso no es igualmente difícil a preguntarnos en sí mismo, ¿qué es Dios? Es una pregunta diferente. Es como preguntar, pues, ¿qué es un humano, no? Simplemente podría mostrarte que es un humano, pero el problema grande es que Dios es espíritu, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo habla con la mujer samaritana, en Juan 4, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, es un tema bien complicado. Buenos días, adelante. Es un tema complicado. Yo lo sentía como un ejercicio de futilidad, es la palabra correcta. Es un ejercicio complicado y además no sé si lo voy a poder hacer muy bien porque Dios es infinito y Dios es eterno. Y estas cosas, ¿cómo las expreso? Es complicado ponerlas en palabras. Mira, les voy a contar una historia, porque yo no he sido la primera persona que se ha sentido de esta manera. Durante mi investigación para esta pregunta encontré esta historia precisamente sobre nuestro catecismo, el que utilizamos. Nuestro catecismo bautista de Spurgeon es en realidad en gran parte fue tomado del catecismo de fe de Westminster, que es un catecismo que se hizo en Inglaterra por ministros y divinos y teólogos, pues para la iglesia de Inglaterra de aquel entonces. Y cuenta la historia que en una de las primeras reuniones, el comité designado para preparar el catecismo menor, el tema que querían era formular una respuesta a la pregunta que tenemos hoy, que ¿qué es Dios? Entonces cada teólogo, cada ministro sentía la inalcanzable sublimidad de la idea divina sugerida por esas palabras. Pero ¿quién se atrevería a expresarla en lenguaje humano? Todos se apartaron de la tarea, demasiado sagrada, con temor reverente y sobrecogido, y finalmente se resolvió como expresión de la humildad del comité que el miembro más joven de todos fuera el primero en intentarlo. Este hombre joven aceptó, pero rogó que los hermanos primero se unieran a él en oración para pedir ayuda divina. Entonces, en tono lento y solemne, comenzó así su oración. Dios, tú eres un espíritu infinito, eterno e inmutable. En tu ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. El nombre de este muchacho, bueno, no era un muchacho, era un teólogo muy joven, ¿verdad? Estaba en sus 20 años. Se llamaba Jorge Gillespie, o George Gillespie, ¿no? Es el nombre en español. Pero
Cuando él terminó de leer esta oración, cuando él terminó de hacer esta oración que le nació del Espíritu, todos los ministros, todos los teólogos que estaban reunidos ese día, pensaron que era una oración que daba en el clavo. Era una forma muy buena, casi perfecta. ¿Cómo defines lo que es indefinible porque es infinito? ¿Cómo defines lo que es perfecto? Entonces es una respuesta que se acerca muchísimo. Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable. En su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y ahora seguramente lo habrán notado, pero todas estas palabras son en sí mismas adjetivos, son atributos, ¿verdad? En cierto sentido, nosotros podemos hablar de Dios, del Dios que no hemos visto, porque nadie que lo pueda ver permanece con vida. Lo más cercano que podemos ser es a través de sus atributos, ¿verdad? Dice el Evangelio, nadie ha visto a Dios, pero el unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer, ¿no? O sea, la gloria y la majestad de Dios fueron vistas en Cristo mismo, y es lo más cercano que el hombre ha podido ver al Señor sin morir, sin caer en el estado humilde del Señor Jesús. Mira también qué dice nuestra confesión de fe, la confesión de fe bautista de 1689 que usamos en esta iglesia como nuestra confesión. Dice: el Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, el cual subsiste en sí mismo y por sí mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por ninguno, sino por Él mismo. Un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones, el único inmortal que habita en luz inaccesible, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todo aspecto, santísimo, sapientísimo, libre y absoluto, que obra todas las cosas para su gloria, según el consejo de su voluntad inmutable y justísima. Es lleno de amor, de gracia, misericordia, longanimidad, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, transgresión y el pecado, galardonador de aquellos que le buscan con diligencia, y además muy justo y terrible en sus juicios, que aborrece todo pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios, teniendo en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en y para sí mismo, pues no tiene necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni deriva gloria de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, para ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, y de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas, y Él posee dominio absoluto, soberano sobre todas sus criaturas, para hacer por ellas y para ellas y sobre ellas lo que le plazca. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de lo creado, de modo que para Él nada es contingente ni incierto. Es santísimo en todos sus consejos, todas sus obras, en todos sus mandamientos. A Él corresponde toda adoración, servicio u obediencia, tanto de ángeles como de hombres, que como criaturas deben a su Creador, así como a cualquier otra cosa que Él quiera requerir de ellos. Y mira, ahorita yo sé que usé palabras bien difíciles,
Yo sé que a lo mejor no hablamos todos los días con estos términos, ¿no? No todos los días se usa la palabra sapientísimo, no todos los días usamos palabras como longanimidad, no todos los días utilizamos palabras como pues muchas otras que hemos hablado, ¿no? Realmente muchas de estas palabras solamente las podemos realmente utilizar en Dios mismo, ¿verdad? Porque Él realmente es el absoluto, es el ser supremo de toda la creación. Él crea, Él gobierna, Él manda. Él es un espíritu, dice el Señor, tú eres espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Dios no es como nosotros. Él es el creador de nosotros. Él es mayor que su creación. Podríamos decir, entonces, o sea, Dios es sus atributos. Y algo que los maestros suelen decir también es, Dios no es 15% espíritu y 20% infinito, y es eterno en 20%, inmutable en otro 20%. O sea, Dios es 100% espíritu, 100% infinito, 100% eterno, 100% inmutable, 100% poderoso, 100% santo, 100% justo. Dios es todo en todos, ¿verdad? Y todos estos atributos también se pueden utilizar para hablar de los otros. Por ejemplo, podemos decir que el Señor es infinitamente sabio. Podemos decir que es inmutablemente santo. El Señor no cambia en cuanto a sus expectativas de santidad. Él es limpio. Él se humilla, como dice el Salmo, para ver los cielos y la tierra. Él se humilla para ver a los hijos de los hombres. No hay nada sucio, nada que no sea santo puede estar delante de su presencia. Dios es eternamente justo. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Pasará en los cielos y la tierra. Él no cambia en su forma de ser, en sus designios. Dios es muy diferente de nosotros. Nosotros somos como el agua del río. El agua del río está allí. El agua es agua, pero el agua que tocas el día de hoy y el día de mañana ya no es. En un segundo ya no es, porque el agua ya ha corrido, ¿no? Dios no es así, Dios es eterno. ¿Sí? Nosotros somos, pero cambiamos. Estamos en constante cambio. De nuestro espíritu necesariamente está creciendo. Pero Dios no es como nosotros. Él es lo único estable. En el universo no hay ser, no hay persona, no hay hombre fuerte e independiente. El único independiente realmente que puede subsistir sin nada es Dios mismo. Dios es difícil de describir por todas estas cosas. Todo lo que yo puedo hablarte sobre el Señor, cosas que Él mismo nos ha hablado a nosotros, son palabras de bebé. Yo acerca de Dios no te puedo empezar a describir las grandezas de su gloria. No se puede. Cuando la iglesia sea redimida por completo por el Señor, cuando seamos recogidos para estar en gloria con Él y que Cristo gobierne sobre la tierra por toda la eternidad, ni siquiera una eternidad va a bastar para terminar de entender esta pregunta. ¿Qué es Dios? Hablábamos con el pastor Brandon el otro día. Dios va a estar profetizando en la eternidad siempre al pueblo acerca de su grandeza, acerca de su poder, acerca de su majestad. Aquí hay 4 atributos que podemos llamar, en la teología se llaman incomunicables. Incomunicables.
son estos cuatro. Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable. Dios cuando crea, Él no puede crear y replicar en las criaturas estas características. Bueno, la parte espiritual, tal vez en cuanto a lo que es la incorporeidad, o sea, que no es corpóreo, ¿verdad? O sea, que un cuerpo no tiene, que algo no tiene cuerpo. ¿No? Ciertamente sabemos que hay espíritus inmundos, no hay espíritus de ángeles, etcétera. O sea, pero en cuanto a su infinitud, en cuanto a su eternalidad, en cuanto a su inmutabilidad, en cuanto a que no hay ninguna criatura infinita. O sea, fíjate, quiero que veas conmigo. Yo no te puedo decir qué es lo contrario a lo infinito, o sea, qué es, cómo esta palabra infinito. Yo para hablarte del Dios infinito tengo que usar una negación. Es una palabra negativa, no es finito, no tiene principio ni fin de días. Dios no hay final para Él, ¿verdad? Entonces, no tengo una mejor palabra en positivo para decirte de esto. Todos tenemos un confín, todos estamos confinados y tenemos nuestros límites. Yo tengo este cuerpo, o sea, tú tienes tu cuerpo, tus miembros, tu carne, tus huesos. Ahí estás tú, ahí está tu alma, tú eres tu alma, incluso te puedo decir. Pero Dios no tiene principio ni lugar. Si yo salgo de esta habitación, Dios está afuera. Si entro, Dios está aquí adentro. Dios está abajo del tractor donde está el perrito que tenemos ahorita lastimadito. Dios está en mi casa en este momento. Y Dios está en tu casa también. Y si vamos al cielo, al trono de Dios, ahí está Él. Y si vamos al abismo, al profundo del infierno, ahí está Dios también. Dios es infinito y está en todos lados. Es, como dicen, omnipresente. Está en todos lados. Es eterno. Dios no podría crear a otra criatura eterna como Él. Bueno, nosotros en un sentido tenemos una promesa que es la vida eterna. Pero es una vida eterna hacia adelante. En el sentido de hacia atrás. Tenemos un principio bien definido. Yo nací el 7 de septiembre de 1988 y tal vez si cuentas mi concepción fue 9 meses antes. Sí, yo empecé ahí y ciertamente espero pasar toda la eternidad con mi Señor, pero no soy igual que Él, no soy eterno como Él lo era. Adán, el primer hombre, nuestro primer padre, no era eterno, igual que Dios, ni cerca. No hay ángel, no hay criatura, no hay espíritu que se le pueda acercar. Él es inmutable. Se dice en la escritura, Él no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Arrepentimiento, acuérdate, nosotros lo hemos enseñado como un cambio de direcciones, un cambio de mente. Dios no cambia de idea en cuanto a sus decretos eternos. Y Dios no cambia en cuanto a sus características. Dios no puede ser el día de mañana menos poderoso, no puede ser menos justo, no puede ser menos verdadero. No se puede. En un gran sentido, la realidad que vemos nosotros con nuestros ojos y que palpamos contra nuestras manos es una ilusión, es una vanidad. Va a desaparecer. La realidad está con Dios. Solo Él es real. No que nosotros no lo seamos, pero hay un sentido en el que Él es y ha sido y será eterno y verdadero y Él completo. Estos de acá llamamos sus atributos comunicables. ¿Qué es comunicable? Le voy a poner comunicable.
Y en rojo, ¿dónde está el rojo? Incomunicable. Bueno, estos atributos que son llamados comunicables quieren decir que su creación, en menor medida que Él, y en función de lo que Él le da a su criatura, puede llegar a representar algunas cosas de lo que es Dios. Podemos llegar a representar en su ser. Nosotros tenemos nuestro propio ser. Yo soy Helios, yo me llamo Helios, pero hay un sentido en el que Él es el gran yo soy. Él es el que era y que es y que ha de venir. Él es el gran yo soy. Las personas podemos tener sabiduría. Hay hombres muy brillantes, hay hombres que saben muchas cosas, que tienen información almacenada y que conocen acerca del comportamiento humano, de la historia, de las grandes religiones, de las civilizaciones, de las ciencias nuevas, de las ciencias antiguas. Bueno, dice la Escritura, lo más necio de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres. Podemos ser sabios, ciertamente, pero Dios siempre va a ser uno más que tú, bueno, y infinito más que tú. No hay punto de comparación. Los hombres pueden tener poder, santidad, justicia, bondad y verdad, pero nadie como el Señor. Ahora, nosotros somos la iglesia. ¿Qué dice el Señor Jesús en el Evangelio? En el Evangelio, no en la ley. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección no quiere decir como el sentido moderno que muchas veces pensamos, una perfección completamente sin defectos, sin daños. No, nadie es perfecto, ¿verdad? En ese sentido. La perfección, como Dios nos la manda, es guardar esto, es parecernos lo más posible a una imitación de Cristo, ¿verdad? Acercarnos de a poco, esforzarnos y reconocer primero que nuestras fuerzas no podemos hacerlo. En segundo lugar, sí, imitar. Esa es la esencia de un hijo en las Escrituras. Dice Jesús de sí mismo, el hijo nada puede hacer en sí mismo. El hijo hace lo que ve hacer al Padre. Sí. Si tú eres hijo de Dios, pórtate como un hijo de Dios. Condúcete en sabiduría, en el poder del Espíritu Santo, que es infinito. Nuestra fuente del poder es ilimitada. Yo puedo ir en oración al Padre y sé que Él toma de una fuente ilimitada para darme a mí poder y bendición espiritual, ¿verdad? Para crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, para luchar contra los enemigos de Dios, para hablar como conviene y para mantenerme en su propósito. Tú tienes un propósito. ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? Glorificar a Dios, disfrutar de Él para siempre. El poder de Dios te guarda para que cumplas tu propósito. ¿Qué dice la Escritura? Sed santos porque yo soy santo. Nosotros estamos llamados a ser una imagen de Dios, a participar, como dicen las Escrituras, a participar de la deidad, a estar unidos a Él.
a vivir en Él, nosotros en Él. Somos, nos movemos y existimos, como dice Pablo. Quiero terminar leyendo un pasaje del Éxodo, si me pueden acompañar a Éxodo 34, del 6 al 7. Éxodo 34, del 6 al 7. El Señor había tenido un disgusto muy grande un par de capítulos antes con Israel. Moisés estaba recibiendo la ley en Sinaí en estos capítulos y estaba recibiendo leyes y mandamientos acerca del santuario y de cómo el pueblo tenía que adorar al Señor. Y Moisés pasa 40 días en Sinaí. Y el pueblo, ¿qué hace durante este tiempo? Dice, va con Aarón y le dice a Aarón, a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Dinos tú, ¿cómo podemos adorar al Señor? Y al sumo sacerdote de Dios se le ocurre la grandiosa idea, grandiosa entre comillas, es un sarcasmo, ¿verdad? De hacer un becerro de oro y de ponerle a ese becerro Jehová. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, como dice la Biblia. Entonces Moisés baja del monte Sinaí, rompe las tablas de la ley ante tal blasfemia que estaba viendo y les dice, ¿quién está por Jehová? Y se levanta el pueblo de Leví y hay una matanza en ese momento por causa de la blasfemia grande que se había cometido hacia el nombre del Señor. Entonces el Señor le dice, voy a borrar a este pueblo de delante de mí, voy a tomarte a ti y voy a hacer de ti una gran nación. Y Moisés le dice al Señor, no hagas eso, porque ¿qué van a decir las naciones de la tierra? Que nos sacaste de la tierra de Egipto solamente para destruirnos y van a mancillar tu nombre. Ten aún misericordia de nosotros. Y entonces le dice, bueno, solo que pasará es que ya no voy a ir yo con ustedes a la tierra, pero les daré un ángel para que vaya con ustedes. Y Moisés le dice, si tú no vienes con nosotros, no quiero ir a ningún lado. Entonces el Señor les dice, yo voy a estar con ustedes. Y Moisés le pide, muéstrame tu gloria. Déjame verte, déjame ver tu gloria. Es lo único que te pido. Moisés buscaba poder, buscaba afirmación. Y el Señor le dice, bueno, te vas a subir y yo te voy a poner en medio de una peña, te voy a esconder y te voy a dejar que veas mis espaldas. Entonces dice la palabra en Éxodo 34:6, por fin, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando vio las espaldas del Señor, Moisés, dice la Escritura, su rostro empezó a brillar con un destello de la gloria, como si Moisés fuese la luna del sol. Y a partir de ese día Moisés tuvo que cubrirse con un velo para que la gloria de la majestad de Dios no resplandeciera sobre el pueblo y no salieran espantados. Bueno, mayor es la gloria que hay en nosotros por el Espíritu de Dios, que hemos visto en la faz de Jesucristo, quien es la imagen misma de Dios, que es Espíritu, infinito, eterno e inmutable,
en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿Alguien tiene preguntas o quiere comentar algo? Si somos hijos de Dios, andemos como hijos de Dios en luz y en verdad y en bondad y en amor. Y si has quedado deslumbrado, si has quedado impresionado por estas cosas, este es nuestro tesoro. Esto es para nosotros un gran tesoro. Esto es nuestra identidad como hijos amados. Estamos relacionados con este ser impactante, impresionante e inigualable que es Dios. Que, que su gracia esté sobre todos nosotros. Amén.